La noche del banquete en casa del gobernador quedó atrás, pero su eco permanecía en el corazón de los hermanos. Habían comido, habían sido tratados con una honra extraña, y por primera vez en mucho tiempo la amenaza pareció disiparse. Simeón estaba libre, Benjamín había estado a salvo, y la comida había sido abundante. Para ellos, aquel momento podía significar un giro definitivo, quizá el duro gobernador finalmente los veía con buenos ojos. Quizá podrían regresar a Canaán con grano y con vida. Pero José, que había llorado en secreto al ver a Benjamín, sabía que aún faltaba una prueba crucial. No era una prueba para humillar, sino para revelar. Él debía saber si sus hermanos eran los mismos hombres capaces de vender a un hermano por interés y deshacerse de él para salvarse. El pasado no podía repetirse. Para que la reconciliación fuera real, debía existir evidencia de cambio. Antes de que amaneciera, José llamó a su mayordomo y le dio instrucciones precisas. Debía llenar los sacos de los hombres con toda la comida que pudieran cargar y devolver nuevamente el dinero de cada uno en la boca de su saco. Pero además, debía colocar en el saco del menor un objeto especial, la copa de plata del gobernador, aquella que simbolizaba autoridad y prestigio, y que, según la costumbre, podía usarse para discernir o para rituales. El plan estaba trazado con exactitud. Los hermanos partieron temprano, con el alivio de quienes creen haber pasado la tormenta. Apenas se alejaron de la ciudad, José envió al mayordomo tras ellos. Este los alcanzó y, con voz firme, los acusó de haber pagado mal por el bien recibido, decía que habían robado la copa del Señor. Los hermanos quedaron atónitos. No podían creerlo. Con indignación declararon su inocencia. Incluso se atrevieron a hablar con seguridad excesiva: si se encontraba la copa en alguno de sus sacos, ese hombre moriría, y los demás serían esclavos. El mayordomo aceptó, pero suavizó la sentencia: solo el culpable quedaría como esclavo, los demás serían libres. Los sacos se abrieron uno por uno. El suspenso creció con cada búsqueda. Comenzó por el mayor y avanzó hacia el menor, como si el destino caminara lentamente hacia su golpe final. Cuando llegó al saco de Benjamín, la copa apareció allí, brillante y silenciosa, como un testigo que acusaba sin palabras. El impacto fue devastador. Los hermanos rasgaron sus ropas en señal de desesperación. No era solo miedo a Egipto, era miedo a regresar sin Benjamín. Era el terror de enfrentar el rostro de Jacob, su padre, y verlo quebrarse de nuevo. El recuerdo de José, el hijo perdido, y la fragilidad del anciano se levantaron como una sombra sobre ellos. Sin opción, cargaron de nuevo los asnos y regresaron a la ciudad. Entraron a la casa del gobernador y se postraron ante él. José los miró con frialdad aparente, preguntando por qué habían hecho aquello. Judá habló por todos. Su voz no fue defensiva ni arrogante. Reconoció que no podían justificarse. Dijo que Dios había sacado a la luz su culpa. Aunque no comprendían cómo la copa había llegado allí, percibían la situación como una confrontación divina con su historia. Se ofrecieron todos como esclavos. Pero José rechazó esa propuesta. Dijo que solo el culpable, Benjamín, se quedaría como esclavo, y que los demás podían regresar en paz a su padre. Esa fue la verdadera prueba. José les abrió una puerta para repetir el pasado, abandonar al hermano menor y salvarse. La situación era casi un espejo de lo ocurrido con José años atrás. Ahora no se trataba de una cisterna, sino de una esclavitud legal. El escenario había cambiado, pero la decisión moral era la misma. En ese instante, Judá dio un paso al frente y se acercó al gobernador. Su discurso fue largo, intenso, cargado de dolor y responsabilidad. No habló solo como hermano, sino como garante. Recordó cómo el gobernador les había preguntado por su familia, por su padre y por el hermano menor. Relató la resistencia de Jacob, su temor de perder al último hijo de Raquel. Explicó que el anciano estaba atado al muchacho con un amor frágil, y que perderlo significaría hundirse en la desesperación.
Judá confesó además que él mismo había asumido la responsabilidad ante su padre. Había prometido traer a Benjamín de vuelta o cargar con la culpa para siempre. Ahora, si regresaba sin él, el dolor de Jacob sería insoportable. Judá entendía que no se trataba solo de un castigo personal, sino del destino emocional y espiritual de un padre quebrantado. Entonces Judá pronunció las palabras que marcaron el corazón del capítulo, se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Pidió que el joven fuera liberado y que él quedara en su lugar. No era una estrategia para negociar, era un sacrificio real. Judá no podía soportar ver el dolor de su padre ni repetir la injusticia del pasado. Prefería perder su libertad antes que destruir a su familia una vez más. Ese acto reveló una transformación profunda. Judá, quien había propuesto vender a José, ahora ofrecía su propia vida para salvar a otro hermano. El hombre que había permitido la traición se convertía en alguien dispuesto a cargar con el peso de la redención. Su discurso no pedía compasión basada en mérito, pedía compasión basada en el amor y en el daño que el sufrimiento causaría. Génesis 44 es el punto de quiebre emocional en la historia de José. La copa escondida no es un truco cruel, es un espejo. José coloca a sus hermanos ante la misma tentación de antes, sacrificar a uno para salvar a los demás. Pero esta vez la respuesta es diferente. La prueba revela que el corazón ha cambiado. Este capítulo enseña que el arrepentimiento verdadero no se mide solo por palabras de culpa, sino por decisiones concretas, especialmente cuando implican pérdida personal. La transformación se ve cuando alguien está dispuesto a tomar el lugar del otro, a cargar con consecuencias para proteger a quien ama. Judá se convierte aquí en un símbolo de responsabilidad y sacrificio, y su acto abre la puerta a la reconciliación que está por venir. Génesis 44 termina con la tensión al máximo. José escucha a Judá, y aunque no se describe su reacción inmediata en este capítulo, se siente que el momento de rebelarse está cerca. La máscara del gobernador egipcio está a punto de caer. El pasado ha sido confrontado, la culpa ha sido reconocida, y el amor sacrificial ha sido demostrado. La historia está lista para el desenlace. La prueba final ha cumplido su propósito. Ahora, en el silencio que sigue al ruego de Judá, se abre la posibilidad de una restauración que parecía imposible. Una familia rota está a un paso de volver a encontrarse, no por simple emoción, sino por un cambio real del corazón.